Tengo 73 años y voy a compartir contigo una verdad que quizá te incomode un poco. Todo lo que crees saber sobre envejecer, en realidad, está completamente equivocado. Y lo más doloroso de todo es esto. Las personas que deberían decirte la verdad, tu familia, tus profesores, incluso la sociedad misma, o te están engañando conscientemente o simplemente tampoco saben cuál es la verdad. Yo también pasé los primeros 50 años de mi vida creyendo esas mismas mentiras que probablemente tú también crees ahora. Pensaba que ya lo tenía todo resuelto. Tenía una carrera sólida, una casa y el respeto de la gente que me rodeaba. Sin embargo, a los 52 años, ocurrió algo que destruyó por completo todas las verdades en las que creía. Y en los 21 años que siguieron, lo que aprendí cambió radicalmente la forma en que entiendo la vida, la muerte y todo lo que hay entre ambas. Pero antes de contarte lo que pasó, necesito dejar algo muy claro. No estoy haciendo este video para impresionarte, ni para presentarme como alguien sabio. Estoy grabando este video porque mi tiempo se está acabando rápidamente y hay verdades que necesitas escuchar antes de que sea demasiado tarde. Esto no es sobre mí, es sobre ti. A los 52 años viví lo que los médicos llaman una condición cardíaca. Dicho de forma más clara, en algún momento mi corazón intentó sacarme de la vida. Estaba en medio de una reunión, hablando de objetivos trimestrales, cuando de repente todo a mi alrededor empezó a girar. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital, con tubos saliendo de mis brazos. Mi esposa estaba en un rincón, llorando. El médico dijo que había tenido suerte. Suerte. Había estado cara a cara con la muerte, y aún así lo llamaron suerte. Pero ¿sabes qué? Tenían razón, porque acostado en esa cama de hospital, sin nada que hacer excepto pensar, llegué a una revelación aterradora. Había vivido casi toda mi vida en piloto automático. En realidad, no estaba viviendo de verdad. Solo cumplía rutinas, marcaba tareas en listas y trataba de encajar en la vida que otros esperaban de mí. Pero hay una pregunta que aún hoy no me deja en paz. Si hubiera muerto ese día, si mi corazón se hubiera detenido para siempre, ¿qué habría dejado atrás? Una casa bonita, una cuenta de jubilación y una colección de logros que en pocos años nadie recordaría siquiera. Ahora déjame decirte la mayor mentira que probablemente te estás susurrando a ti mismo en este momento. Tengo tiempo. Lo haré después. Cuando sea mayor, entonces sí viviré de verdad. Miro a personas en sus 20, 30, incluso 40 años, y todas dicen lo mismo. Cuando gane un poco más de dinero seré feliz. Cuando llegue ese ascenso, por fin podré relajarme. Cuando los niños crezcan, viajaré. Cuando me jubile, entonces sí empezaré a vivir. Déjame ahorrarte 50 años de arrepentimiento con una sola verdad. Ese día nunca llega. ¿Por qué? Porque la meta siempre se mueve un poco más adelante. Consigues el ascenso y de inmediato quieres el siguiente. Ganas más dinero, pero pronto necesitas aún más. Siempre estás persiguiendo algo que parece estar cerca, pero nunca lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. Y un día te despiertas con 70 años, preguntándote en qué momento se te fue la vida. Yo hice exactamente eso. Pasé 30 años subiendo una escalera solo para darme cuenta al llegar arriba de que estaba apoyada contra la pared equivocada. Y lo peor es que no puedes bajar y empezar de nuevo. El tiempo no funciona como crees. Hay una verdad que nadie te dice claramente cuando eres joven. El éxito es un mal objetivo para perseguir. Y lo digo como alguien que logró todo lo que se propuso en la vida. Me convertí en socio de mi empresa. Compré la casa. Me gané el respeto de quienes me rodeaban.
Pero la verdad es esta: nada de eso tenía un significado duradero. Alcanzas una meta y durante 1 o 2 días te sientes increíble. Luego esa sensación desaparece. Vuelves a tu estado normal. Y entonces empiezas a buscar una meta más grande, más logros, más validación. Es literalmente una rueda de hámster. Y hace 3 años perdí a un amigo a los 68 años. Pasó toda su vida trabajando 70 horas a la semana. Construyó un negocio que generó millones, pero nunca tomó unas vacaciones de verdad. Siempre decía: el próximo año bajaré el ritmo. Ese año llegó y todo terminó con un derrame cerebral. En su funeral, su hijo dijo esto: mi padre fue un hombre exitoso, pero no puedo decir que lo conociera de verdad. ¿Es ese el legado que quieres dejar? Cuando mires atrás, tus arrepentimientos no serán por las cosas que hiciste mal, serán por las cosas que nunca hiciste. Lo que me quita el sueño por las noches no son los negocios que no funcionaron. Eso no importa. Lo que no puedo olvidar es esto: el viaje a Japón que nunca hice por estar demasiado ocupado. La relación con mi hermano que dejé deteriorarse con el tiempo. El libro que siempre quise escribir y que nunca empecé. Los momentos que no viví con mis hijos porque siempre llegaba tarde del trabajo. Estas cosas te van consumiendo por dentro, en silencio. Las oportunidades aplazadas. Los caminos que nunca tomaste. El amor que no expresaste. Los riesgos que no asumiste por miedo. Con las personas de tu vida, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos más cercanos, vives como si tuvieras tiempo ilimitado con ellos. Pero no es así. Y un día ese tiempo se acaba de repente. Perdí a mi padre cuando tenía 45 años. Nuestra relación era complicada y siempre estaba demasiado ocupado para arreglarla de verdad. Me decía a mí mismo: cuando esté menos ocupado hablaremos. Ese momento nunca llegó. Un ataque al corazón. Y en cuestión de horas, todo terminó. Y el arrepentimiento que más me duele es este: todos los domingos en los que no llamé. Las noches en las que dije: estoy cansado. Y no fui a sentarme a la mesa con ellos. Esos pequeños momentos que dejé escapar sin darme cuenta y que nunca regresan. No siempre hay un después. Después del ataque al corazón, tomé decisiones profundas en mi vida. Di un paso atrás en el trabajo. Aprendí a decir no a obligaciones que no tenían sentido. Empecé a decir sí a sueños que había pospuesto durante años. Y puedo decir esto con certeza: en estos últimos 21 años he aprendido más sobre la vida que en todos los 52 años anteriores juntos. En realidad, lo que de verdad importa es sorprendentemente simple: el tiempo que pasas con las personas que amas. Un trabajo o actividad que sientas como propia. No las cosas que posees, sino las experiencias. Crear recuerdos. Estar realmente presente. Sé que suena demasiado simple. Cuando tenía tu edad, probablemente habría puesto los ojos en blanco. Habría dicho: sí, pero tengo responsabilidades. Y sí, las tienes. Nadie te está diciendo que abandones tu trabajo. Lo que te digo es que no sacrifiques lo que realmente importa por cosas que no lo hacen. Ahora quiero que te hagas una pregunta con total honestidad. Si tu vida terminara mañana, ¿estarías satisfecho con la forma en que has vivido hasta hoy? No si otras personas quedarían impresionadas. No si lograste lo suficiente. Solo esto. ¿Tendrías paz interior? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué estás esperando realmente? ¿Qué es eso tan importante que estás dispuesto a apostar tu única vida por ello? Tengo 73 años. Después de aquel ataque al corazón, he podido mantener una buena salud. En ese sentido, me considero realmente afortunado. Pero cada mañana, cuando abro los ojos, soy consciente de que estoy viviendo con tiempo prestado. La verdad es que todos estamos viviendo con tiempo prestado. Solo que cuando somos jóvenes, casi nunca nos damos cuenta.
Se sienten invencibles. Creen que el tiempo nunca se va a acabar. Pero la realidad no es esa. Tengo 3 nietos. Cuando los miro, veo el mismo patrón que hoy se repite en muchos jóvenes. Están constantemente tensos, constantemente ansiosos, persiguiendo objetivos que no les traerán felicidad. Están repitiendo los mismos errores que a mí me costaron años de vida. Y yo intento hablarles. Intento compartir lo que he aprendido de mi propia experiencia, pero la verdad es esta. No escuchan de verdad. No es porque sean malos chicos, sino porque en este momento no pueden verlo. Están en medio de una tormenta. Aún no logran ver los patrones. Creen que su situación es única, que las reglas antiguas no se aplican a ellos. Por eso estoy haciendo este video. Porque tal vez, solo tal vez, si suficientes personas escuchan este mensaje, alguien realmente preste atención. Alguien tome decisiones diferentes. Alguien evite los arrepentimientos que persiguen a personas como yo todos los días. Te estás acercando a la muerte con cada día que pasa. A nadie le gusta pensar en esto. Pero no tienes tiempo ilimitado. Y las personas que amas tampoco. Tus padres, si aún están aquí, envejecen un poco más cada día. Y un día, probablemente mucho antes de lo que imaginas, ya no estarán en tu vida. Tus amigos, tu pareja, tus hijos. Ninguna relación dura para siempre. Así que hagamos la pregunta. ¿Vas a seguir posponiendo esa llamada? ¿Vas a dejar ese viaje para más adelante una vez más? ¿Vas a seguir diciéndote que tendrás tiempo después? ¿O vas a despertar hoy y empezar a vivir aceptando que tu tiempo es realmente limitado? Porque el tiempo es realmente limitado. Si pudiera volver atrás y hablar con mi yo de 30 años, esto es lo que le diría. Deja de intentar impresionar a personas que no importan. Deja de sacrificar tu cuerpo y tu mente por el trabajo. No pospongas la felicidad para un algún día indefinido. No esperes la aprobación de otros para vivir la vida que quieres. Llama a tus padres con más frecuencia. Deja de aplazar los viajes que sueñas hacer. Da los pasos que te dan miedo. Aprende a decir no a las obligaciones que drenan tu energía. Empieza a decir sí a las experiencias que realmente te hacen bien. Y sobre todo empieza hoy, no el próximo año, no después de terminar este proyecto, no cuando tengas más dinero, más tiempo o mejores condiciones. Ahora, porque debes saber esto. Ese momento perfecto nunca va a llegar. La vida siempre será caótica, siempre será exigente y siempre te dará razones para esperar. Pero si sigues esperando, un día despertarás y te darás cuenta de que pasaste toda tu vida esperando. Tengo 73 años. Si tengo suerte, quizá me queden 10 o 15 años. Tal vez 20, si realmente soy muy afortunado. Probablemente menos. Y estoy en paz con eso. Porque estos últimos 21 años han sido los más plenos y significativos de toda mi vida. Dejas de desperdiciar tu tiempo. Dejas de posponer la alegría para una fecha futura. En lugar de esperar el momento perfecto, empiezas a crearlo tú mismo. Hoy, justo ahora, estás en un punto de decisión. O sigues viviendo en el mismo ciclo, persiguiendo el éxito, aplazando la felicidad, diciéndote que algún día encontrarás tiempo. O abres los ojos. Te das cuenta de que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que crees. Y aceptas que la vida que has estado posponiendo tiene que empezar hoy. No puedo tomar esta decisión por ti, pero de algo puedes estar seguro. Cuando llegues a los 73 años, no querrás mirar atrás y ver una vida llena de ojalá. No desperdicies medio siglo para darte cuenta de esto. Aprende de los errores que yo cometí. Vive de manera consciente. Prioriza lo que realmente importa. Deja de esperar un algún día, porque ese algún día es hoy. Siempre lo ha sido. Si estas palabras te han tocado en algún lugar, compártelas. Deja una huella.
Cuéntame qué vas a hacer diferente a partir de hoy. Sígueme, porque aún tengo más verdades que compartir y no me queda todo el tiempo del mundo. El reloj no se detiene. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo?